Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Contrapunto Político. En esta ocasión platicaremos de tres temas que son el toque de queda, García Luna y las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, y, por supuesto, del caso del hijo de Manuel Bartlett, estos ventiladores a sobreprecio. Y bueno, saludo a la distancia, Héctor López Ceballos, periodista del Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar otra vez con ustedes. Rodrigo Vázquez Parada, buenas noches, maestro, periodista y activista. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y en esta ocasión a Fausto Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, Tony, gracias por invitarme nuevamente. Maestro en literatura y bibliotecología, ¿verdad? E información. Información, es correcto. Bueno, pues, compañeros, si les parece, vamos a empezar con el tema de, pues, el toque de queda. Y pues, bueno, Rodrigo, me parece, comenzaría contigo. El presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que las medidas implementadas por el coronavirus son voluntarias. No a la imposición, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Textualmente, no al toque de queda. ¿Por qué municipios como Progreso, Humán, entre otros, no copian o siguen estas medidas federales? ¿Realmente tú consideras que es necesario prohibirle la libertad a la población? Mira, quiero comentarte un dato interesante. El primer municipio en Yucatán que implementó una limitación en la vía pública fue el municipio de Temozón, con el alcalde emanado, por supuesto, de la Alianza Juntos Haremos Historia del presidente, Carlos Cuyoc. Él fue el primero en mencionar una medida limitante en cuestión de las personas que pueden estar en la vía pública. Estas medidas, yo soy de los que está de acuerdo en limitar la movilidad en ciertos horarios, porque son horarios en los cuales no hay actividades en sí para realizar esenciales durante altas horas de la noche. Digamos que prácticamente la noche se hizo para dormir, a menos que haya una actividad esencial, como pueden ser, pues ya hemos dicho, las farmacias o los consultorios en ese momento. Todo lo demás no tiene fin, no tiene caso que esté prácticamente abierto. Por ello es que, en cierta medida, sí está bien limitar, para mi punto de vista, la movilidad en las comunidades. En sí, hay que decirlo que las recomendaciones que ha hecho la CODEI a los municipios es por casos específicos. En el caso de UMAM es porque directamente el alcalde hizo una mención hacia los menores de edad y dijo que si estaban en la calle se les iba a detener e incluso no iba a haber ninguna consideración si los padres iban a reclamar al Palacio Municipal. Ahí es donde la CODEI hizo ya una mención directamente para que no se vulneren los derechos de la niñez. Ahora bien, la misma situación ocurre en otros municipios. Ahí sí es donde digo, no, espérense, vamos a cambiar esa situación. Héctor, bueno, hay quienes defienden estas medidas, pues, bueno, como señala el compañero Rodrigo, pues son proteccionistas en algunas ocasiones y pues pueden ser que estén bien. Te preguntaría, pues, ¿cuándo sí a un toque de queda? Solamente en los casos en lo que la ley los dispone, Tony, que es cuando se aplica el artículo 29 constitucional, que comúnmente se conoce como estado de excepción, en donde el presidente de la República le solicita autorización al Congreso para suspender determinados derechos fundamentales en un espacio determinado y durante un tiempo determinado. En el caso de los alcaldes de Yucatán que están imponiendo toques de queda, que están imponiendo retenes, que están imponiendo filtros sanitarios, hay que decir que todos ellos violan la Constitución, están vulnerando derechos fundamentales, no tienen la facultad para hacerlo. ¿Por qué es preocupante esto y por qué deberíamos de mencionarlo? Porque cuando hay un toque de queda, estás limitando la circulación, por ejemplo, de personas. Y yo estoy de acuerdo con el compañero Rodrigo en que, pues, en teoría, si no hay una actividad esencial para realizar, no tendrías que estar en la calle y tal. Pero ¿qué pasa si sí estás en la calle? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una autoridad efectivamente te ve circulando cuando hay una restricción de la autoridad municipal que no tiene la facultad para hacerlo? Probablemente termine en una detención y esa detención probablemente termine con una persona en los separos o con una multa. Y esas sanciones son arbitrarias e inconstitucionales. Son un exceso de autoridad, son un abuso de la autoridad
Y lo que yo creo es que en Yucatán específicamente ahorita sigue habiendo una crisis de constitucionalidad y se están constituyendo pequeños feudos en este reino que parece separado de la República Mexicana, donde no se está respetando la Constitución y donde los alcaldes están haciendo lo que quieren. Incluso algo más preocupante es que uno de esos alcaldes ya salió a decir que la ley es letra muerta cuando la realidad sobrepasa a los supuestos de la norma. Y no puede ser posible. O sea, no podemos decir que la ley no está ahí nada más. Es peligroso. Es peligroso. Claro, porque ya habla entonces de que la autoridad está sobrepasando los límites y entonces arbitrariamente puede tomar las decisiones que crean necesarias sin importar los órdenes normativos existentes. Fausto, bueno, como mencionaba Rodrigo, la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán, en un comunicado exhortó a los presidentes municipales a suspender estas medidas prohibitivas. ¿Qué tanto peso o influencia tiene la CODEI, o si consideras que algunos de estos municipios hará caso y retirará la medida? Bueno, definitivamente, Tony, estamos en una situación atípica, en una situación de excepción, pero definitivamente no creo que en ningún momento deba haber una excepción a los derechos. Si empezamos por esa vía, al rato cualquier situación va a ser extraordinaria y cualquier situación va a ser buena para suspender los derechos. Ese es el detalle aquí, ¿no? En Yucatán, las medidas de seguridad empezaron antes que en el resto del país. Mientras que en el resto del país, la fase 2 inició el 20 de marzo, en Yucatán desde el día 17 ya estábamos con medidas de este tipo. Además, nuestra fase 2 ya tenía tintes de fase 3, porque también entre las medidas que se habían tomado, ya había cosas que no se contemplaban en la fase 2 nacional, pero sí las empezamos a ver a nivel nacional en la fase 3. A lo que voy es que realmente yo siento que hay una necesidad de protagonismo político por parte de algunos actores que lo que están buscando es sobresalir, y a veces cuando no pueden sobresalir por las buenas en su interpretación de lo correcto y lo incorrecto, terminan sobresaliendo por cuestiones negativas, ¿no? En el caso de Humán, por ejemplo, este asunto del toque de queda, ya habíamos visto antes un supuesto asalto a las despensas que se habían llevado por el gobierno del estado. O sea, hay una serie de situaciones que parecieran muy irregulares en el municipio, y ahorita con el toque de queda vuelve a salir a la luz, a nombrarse al municipio, al presidente municipal, etcétera. Y lo cual me hace preguntarme seriamente cuáles son los deseos reales del presidente municipal, si son de proteger a su población o de estar figurando en la escena política, que se mencione su nombre, como el que toma más medidas, como el que realmente en teoría está más preocupado. Creo que este protagonismo juega un papel en todo este. Para proteger la salud de los yucatecos, el gobierno del estado adquirió 110 ventiladores capaces de atender de forma computarizada a pacientes adultos y pediátricos. Estos equipos se suman a los que ya tenemos en Yucatán. 18 equipos ya están instalados en el Hospital Orán y el resto serán repartidos en los principales hospitales públicos. Nosotros tenemos que estar prevenidos para que no nos tome por sorpresa el volumen de pacientes que en un momento dado puedan salir afectados por este virus, por esta pandemia. Es importante comentar que de los 110 ventiladores solicitados por el gobierno del estado, afortunadamente nosotros contamos ahorita con 18 ventiladores de ese total de 110, ya están instalados en esta unidad para la atención de los pacientes que así lo requieran. Cuando el paciente tiene un problema de insuficiencia respiratoria, le cuesta trabajo inhalar el aire. Si el paciente tiene un requerimiento alto de oxígeno, con estos equipos se lo podemos garantizar y se adaptan a cualquier tipo de paciente que nosotros tengamos. Estamos trabajando, el gobernador nos está apoyando, tenemos los equipos, el Hospital Orán está preparado para el momento que se solicite, el personal está echando todas las ganas del mundo y estamos listos para lo que venga, que juntos saldremos adelante. Seguimos trabajando para fortalecer las medidas de prevención para cuidar de todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Do
A mí me gustaría hacer un comentario rapidísimo, nada más. Yo no dudo de la buena fe de los presidentes municipales, pero sí dudo de la información que están recibiendo, porque muchos de ellos aseveran que sus asesores jurídicos o que ellos mismos, en conocimiento de la ley, toman estas atribuciones, toman estas decisiones e implementan estas medidas, cuando en ninguna parte de la ley, no hay ninguna ley, ni bandos municipales, ni leyes del Estado, que los faculte para tomar esas decisiones y para pues cometer estas arbitrariedades en un sentido. No se duda de la buena fe, pero es erróneo que estén sustentados en derecho este tipo de situaciones. Claro. Bueno, Rodrigo, una pregunta más del tema relacionado al coronavirus. Tú que has estado muy pendiente de esto. La semana pasada hablábamos de domar la pandemia. Datos oficiales recientes arrojan que se está aplanando la curva de contagios. ¿Qué quiere decir esto, Rodrigo? Ya hay podio y con medallas, dice el presidente, que en primer lugar, medalla de oro la gente, segundo lugar, doctores y enfermeros, enfermeras, tercer lugar, el gobierno y sus especialistas. Pero bueno, ya podemos celebrar algo. Se supone que entre el 8 y el 10 de mayo se espera lo peor, ¿no? Claro, mira, importante para mencionarles a quienes no están relacionados con el tema de esto, de la pandemia. Ahora sí, miren, el tema de la curva como tal, que se aplane, lo que se busca, y cuando se hacen comparaciones realmente hay que tomar muchísimos factores en cuenta, pero no me gusta meterme en ese tema. En sí, el papel que ha hecho México en cuestión de la contabilidad de casos es una realidad. En Yucatán estamos en una etapa de crecimiento acelerado desde por lo menos hace 15 días que Yucatán entró en esta etapa en la cual se han estado registrando más de 30 casos por día de coronavirus en sí. Actualmente estamos en una fase, el día de ayer y el día de antier, estuvimos en 40, sobre 40 casos nuevos cada día y por lo menos 3 personas que han muerto. Este panorama nos está diciendo que se ha estado repitiendo y que nos permite entender que hemos pasado, pues de tener, por decir, en un primer mes 100 casos, ahora ya tenemos más, estamos cerca de 700 casos confirmados de coronavirus. Por supuesto, ya hay más de 300 personas recuperadas, pero lo que quiere decir es que estamos en un momento en donde se va a llegar a un punto más alto, que se espera que sea esta semana, y posteriormente a esta semana haya una estabilidad y posteriormente un descenso de los casos. Es muy importante mencionar algo, compañeros, rápidamente. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que pese a que en el gobierno federal indique que ya vamos a una etapa menor, puede ser que en algunas ciudades se mantenga esta etapa por el caso focalizado. Hay que recordar que Baja California, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo son los estados que tienen actualmente mayores contagios de coronavirus. Yucatán está entre los primeros 8, entonces posiblemente nuestro estado tenga un panorama diferente al momento de ir descendiendo las etapas en el caso local. De hecho, me gustaría comentar, Tony, que los últimos listados que se sacaron, Yucatán está en el 5º lugar. Y realmente yo creo que es claro que las medidas excesivas que ha tomado el gobierno del estado no se están reflejando en números menores de contagio. Lo cual quiere decir que estos planteamientos como el toque de queda, etcétera, no son efectivos. Lo efectivo es la conciencia a la población, el explicar en qué consiste la distancia social, el que la gente entienda realmente que no debe salir. O sea, lo que vimos el 30 de abril de las colas en los distintos Burger King, cadena de hamburguesas, etcétera, etcétera, realmente es significativo. O sea, obviamente de todas las familias que estuvieron presentes en estos lugares, tuvimos una alza de casos. O sea, es claro que a una semana... Hay que entender, perdón, Fausto, hay que entender que estos casos son casos que se hubiesen contagiado hace 15 días atrás, ¿eh? O sea, todos esos últimos casos son los que se detectaron en la primera quincena de abril y que hoy están reflejando su sintomatología. Eso es importante. Sí, sí. Y que muy probablemente vamos a ver un pico cuando se cumplan 15 días del 30 de abril, luego del 15 de mayo, vamos a ver un pico a partir de esta situación. Ya ahí viene el 10 de mayo, ¿eh? A ver por, si eso por eso se pone en duda el regreso a las clases o a las actividades el 1 de junio. Lo veo muy difícil, sobre todo en Yucatán. O sea, yo creo que Yucatán sí se va a un mes más de contingencia debido a estas situaciones donde el gobierno bajó la guardia en la parte de la concientización social.
y aumentar las medidas punitivas no es lo adecuado. O sea, Fausto, tú estás diciendo que junio y julio también. O sea, no, o sea, en teoría íbamos a terminar el 30 de mayo, nos vamos hasta el 30 de junio, ¿no? Correcto, ok. Bueno, compañeros, si les parece, vamos a cambiar ya de tema. Bueno, ustedes sabrán, en una entrevista para la revista Proceso, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo que el expresidente Felipe Calderón estaba al tanto de las sospechas de su secretario y mano derecha, Genaro García Luna. Héctor, comenzaría contigo. Después de estas declaraciones, más allá de concentrarnos y centrarnos en García Luna, ¿se debería juzgar a Felipe Calderón, ya sea por saber o por no saber, de los vínculos de su secretario con el cártel de Sinaloa? ¿Tú crees que hayan suficientes pruebas para que el exmandatario termine en la cárcel? ¿O es más bien un deseo o capricho de la 4T, un tema de venganza política por el fraude del 2006? ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a jugar como siempre un poco al abogado del diablo y en general al sentido o al principio del debido proceso que debe tener toda persona. Y en ese sentido, Felipe Calderón pues no está sujeto a un juicio en este momento, a un procedimiento judicial, ni en Estados Unidos ni en México. Lo que pueda declarar el señor García Luna tal vez pueda servir para iniciar una investigación y un posible procedimiento contra el expresidente Felipe Calderón. Lo que declara la embajadora de Estados Unidos puede a la opinión pública revelarle algunas cuestiones de cómo funcionaban las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos, entre la DEA, por ejemplo, y el gobierno mexicano en el supuesto combate a las drogas. Pero si me preguntas si en este momento hay pruebas para que Felipe Calderón sea enjuiciado e incluso más allá sea sentenciado por alguna cuestión, pues no hay pruebas, porque las pruebas tendrían que desahogarse precisamente en un juicio donde Calderón tendría que tener la oportunidad de poder defenderse con un abogado para el caso. Entonces, en este momento yo creo que es mucha especulación. Yo creo que sí hay ahí una parte de la cuarta transformación del gobierno federal de querer captar la atención en ese sentido, y no voy a dejar de decirlo también a algunos reporteros que les gusta echar ahí, preguntarle al presidente sobre este tipo de cuestiones, cuando lo cierto es que ni siquiera la opinión del presidente Andrés Manuel es relevante para un juicio futuro a Calderón o no. Si el presidente quisiera, si Andrés Manuel quisiera juzgar a Calderón, puede hacerlo si tiene los elementos suficientes, si tiene un caso concreto y sabe una investigación. Por algo no lo ha hecho. A lo mejor no tiene prueba de nada en México, o quién sabe. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. El día que Estados Unidos tenga un caso sólido, una investigación concreta, con pruebas que vayan a ser desahogadas en un juicio, entonces el señor Calderón tendrá la oportunidad de defenderse y, en un supuesto dado, pues un juez decidirá sobre la situación jurídica. El coronavirus es una pandemia muy peligrosa y muy contagiosa que pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos. Actualmente estamos en la fase 3 de la contingencia, lo que significa que en todo el país y en nuestro estado se está acelerando el número de contagios. Nos estamos esforzando al máximo para cuidar la vida de cada persona yucateca. Sin embargo, hay familias en las que más de una persona siguen saliendo al súper o farmacias, poniendo en riesgo su salud y aumentando la posibilidad de contagios. Si esto sigue pasando, no tendremos la capacidad de atenderlos a todos, y por eso estamos tomando nuevas medidas de control para cuidar tu vida. Por este motivo, hemos implementado un operativo de vialidad y filtros de revisión sanitaria para que solo viaje una persona por vehículo de uso particular, lo que nos permitirá reducir la interacción y la movilidad social entre un 70% y un 75% para reducir el potencial de contagios. Esta medida no es porque al viajar en auto te contagies, es con el objetivo de que solo una persona salga en su auto y solo esa persona se baje a realizar las actividades primordiales, ya que solo así es como reduciremos el número de contactos que tiene una persona y disminuimos las posibilidades de que el virus se propague. Sigamos dando nuestro máximo esfuerzo para no tomar medidas más estrictas. Quédate en casa, respeta las medidas de prevención y muy pronto podremos regresar a nuestras actividades de manera progresiva. Sigamos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
periodistas de la talla de Lidia Cacho, Anabel Hernández, el diputado Fernández Noroña, llevan años señalando los vínculos de García Luna con el narcotráfico. Pero lo interesante es que además de ellos, ahora ya hasta el propio Calderón ha dicho que la justicia no es para consultar, sino para ejecutar. Pareciera un Calderón sin culpa, tranquilo y sin miedo. Hasta retador, diría yo. ¿No debería estar preocupado el expresidente Felipe Calderón? ¿O al revés, acaso al gobierno de la Cuarta Transformación le preocupa Calderón o su partido México Libre? No, Tony, yo creo que Calderón está todo menos tranquilo. Al contrario, yo lo veo preocupado, seriamente preocupado, y mientras esto se mantuvo en el ámbito nacional, creo que no le preocupó más, creo que no le parecía que hubiera ninguna persecución, y por parte del gobierno realmente persecución no ha habido. O sea, lo que ha planteado la Cuarta Transformación es que el pueblo decida en su momento si vamos a perseguir a los expresidentes o no. La realidad es que esa consulta no se ha realizado, pero el hecho es que no ha habido un ejercicio propiamente dicho de persecución, definitivamente. Sí ha habido investigaciones, hay investigaciones abiertas, sobre todo por la unidad de fiscalización del SAT, que ha estado investigando las cuentas de muchos de estos políticos, pero no ha habido ninguna repercusión en cuanto a perseguir a los expresidentes. ¿Qué señalamientos hemos tenido de la 4T? Básicamente que Fox no paga sus impuestos, que debe muchísimos millones de impuestos que no ha pagado, que Calderón, como se dice, tiene muchos agujeros en su presupuesto de su sexenio, pero no ha habido un intento de encarcelamiento, de llamado a proceso, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es muy independiente de lo que ocurre en México, sí tiene una repercusión directa en situaciones penales, ¿no? Lozoya, que se escapó, digamos, se huye por una cuestión económica, por una investigación económica, pero en el caso de García Luna lo que tenemos es una cuestión penal. Y eso quiere decir que en Estados Unidos Lozoya muy probablemente va a enfrentar cargos de cárcel y podría vincularse a Calderón, ¿no? Si esto ocurre, ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos va a girar una orden de aprehensión contra Felipe Calderón y muy probablemente esto va a implicar que la Interpol busca a Felipe Calderón. México tiene, como se dice, convenios internacionales con Estados Unidos que implican la búsqueda y captura de sospechosos en estos términos. El fuero que tenía Calderón es un fuero que lo protege en México de sus acciones como presidente durante su sexenio y sus acciones en México. Pero una vez que se genera una orden externa, una orden internacional, ese fuero ya no cuenta. Ese fuero permite que se le detenga aún en el territorio nacional. Entonces, yo creo que Calderón no está tranquilo definitivamente. Y los motivos que pueda tener Estados Unidos para este proceso, yo creo que es lo que hay que analizar, ¿no? Hay quienes dicen que tiene que ver con la reelección de Trump, que tiene que ver con el golpear al grupo Obama-Hillary, pero la realidad es que independientemente del motivo, hay una acusación ya puesta en la mesa y que si continúa el proceso como va, podría generar una orden de aprehensión contra Calderón. Bueno, Rodrigo, para cerrar rápidamente este tema, pues una respuesta rápida, ¿sí o no? ¿Crees que se llegue a dar realmente una consulta ciudadana para enjuiciar o hacerle un juicio político a los 5 expresidentes? Entendiendo que ya Andrés Manuel López Obrador pues se pronunció en contra, él no quiere promoverlo. Yo lo que pudiese decir con el contexto que hemos tenido, porque esto se viene manejando desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel, de que después de la consulta sobre el aeropuerto y de los programas, prácticamente la siguiente consulta debería haber sido el tema de los exalcaldes, de los expresidentes, y que bueno, pues eso no ha ocurrido, sigue todavía en veremos, y no creo que ocurra, la verdad, no creo que ocurra en este proceso, menos en este año que es el tema de la cuarentena, no creo que ocurra
nada relevante a eso. Lo que sí es que Estados Unidos está haciendo pues el trabajo sobre el tema de la droga. Recordemos que este juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal tiene que ver con la persecución del tema de la droga, y que fueron los mismos narcotraficantes de menor o a mayor escala quienes denunciaron esta situación, quienes emitían testimonios para poder reducir sus penas en las cárceles de Estados Unidos, para que, pues bueno, al fin y al cabo surgió el nombre de García Luna, surgieron otros nombres de funcionarios, y como dice Héctor, al fin y al cabo lo más importante, y en donde tendríamos que tomarle ya seriedad al tema, es cuando se pida ahora sí, la solicitud por el juez para que autoridades, exfuncionarios, acudan ante el juez para dar su testimonio sobre esta situación. Hasta el momento no se ha publicado quiénes son los que van a pedir que den sus declaraciones. Puede ser que ahí esté Felipe Calderón, yo creo que no va a acudir por el tema mediático, pero sí es muy importante que se siga esa línea de trabajo contra la droga, porque fue, hay que decirlo, una de las guerras actuales que tuvo México contra el crimen organizado. Correcto. Bueno, compañeros, ya no nos va a dar tiempo de hablar del tercer y último tema, que es el caso del hijo de Manuel Bartlett, esta compra de ventiladores supuesta a sobreprecio, donde él ya dio una explicación en una entrevista con Azucena Uresti, en la cual pues mencionó que hay diferentes características que pueden tener los ventiladores y diferentes precios, ¿no? Unos más caros que otros. En este caso, él menciona que fue pues en el tema de los ventiladores que él vendió. El factor más importante, perdón, fue el tema del tiempo. Eso fue el primer criterio que ganó a todos los demás. El que los tuviera en México y los entregara. Ese fue el criterio mayor. Correcto. De hecho, eso es una de las explicaciones también que da. Y pues bueno, con eso cerramos. Compañeros, si les parece, pues muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rodrigo, como siempre. Que estén muy bien. Y pues, sobre todo a ustedes por el placer y por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.